Vamos a seguir avanzando en el tema 5 y ahora una vez que hemos aprendido a dimensionar la armadura, vamos a ver algunos apartados relativos a disposición de la armadura en flexión en vigas. Hay que tener en cuenta que esta asignatura, Estructuras 3, se desarrolla en paralelo en el plan de estudios del grado de edificación con la asignatura Construcción 4, que está dedicada a construcción de elementos estructurales y que buena parte de la asignatura se dedica a estructuras de hormigón. Entonces, los detalles de disposición de armado los veréis con mucho más detalle en la asignatura de construcción, y en esta asignatura, en Estructuras 3, lo que veremos será lo básico para poder seguir los ejercicios y acabar de disponer la armadura. Pero los detalles que son importantísimos en la disposición de la armadura a flexión los veréis en otra asignatura. Además hay libros y documentación muy buena de cómo disponer estos detalles. Bueno, nosotros vamos a trabajar con secciones, en esta asignatura casi siempre rectangulares, y bueno, aunque nosotros vayamos a esquematizar, pues esto, que tenemos una sección con una armadura sub S1, una armadura de tracción, ya que normalmente el momento sería inferior al momento límite, en realidad lo que tendríamos sería algo más así, una armadura de cálculo, traccionada, pero también tendremos una armadura en la cara comprimida, que muchas veces va a ser una armadura de montaje o una armadura mínima por efecto de control de la fisuración, y tendremos una armadura acortante, bueno, bien doblada, ¿de acuerdo? El recubrimiento nominal que vimos en el tema de durabilidad, pues va a ser el recubrimiento que tengamos pues, del paramento exterior a la primera armadura, que va a ser los cercos, normalmente en una viga. En una losa pues podría no haber cercos y entonces será directamente a la armadura de flexión. Nosotros hablaremos del recubrimiento mecánico, que es a la distancia de la zona más traccionada hasta el centro de gravedad de la armadura, ¿de acuerdo? Del exterior del hormigón hasta el centro de gravedad de la armadura. No hay que confundir este recubrimiento mecánico, que normalmente consideraremos de 50 milímetros de forma rápida para calcular, con el recubrimiento nominal, que viene fijado por motivos de durabilidad. Vimos una armadura mínima en la introducción de este tema, y también hay una armadura máxima que podemos ver en la parte dedicada a la armadura en vigas, en el anejo 19, artículo 9.2, que nos dice que fuera de la zona de solapes, ya que en los solapes se podría superar, la armadura máxima es un 4% del área total de hormigón, es decir, 0,04. Y no os olvidéis de la armadura mínima, nunca mecánica, que ya también hemos visto anteriormente en este tema 5. Bueno, pues vamos a tener que disponer las armaduras que son un resultado del cálculo, que son unos números, son los milímetros cuadrados, luego hay que transformarlo realmente en barras, y hay que disponer esas barras, que va a ser la importancia. Al final del proceso de cálculo, lo importante es el plano que resulta, el plano que nos va a permitir construir una armadura. Bueno, de forma esquemática, pues si consideramos una viga biapoyada, pues obtendremos una armadura traccionada que va a ir en la cara inferior, especialmente en la cara inferior, porque va a ser el lado traccionado de la viga, y en la zona central donde tendremos el momento máximo. Nos dice el código estructural que en los apoyos al menos tendremos que anclar un 25%, un beta sub 2, el área máxima de armadura, que beta sub 2 vale 0,25, por lo tanto, el área máxima de armadura que nos salga en el centro, al menos tendremos que llevarla al apoyo y anclarla. Y en la zona superior tendremos una armadura comprimida de cálculo, pocas veces, o una armadura mínima de montaje, o por diferentes causas. Nos dice el código estructural, y esto es
es una novedad, creo, que en construcción monolítica, es una novedad que deriva de Eurocódigo 2, incluso cuando se ha considerado en la modelización un apoyo simple, o apoyos simples, como los de la figura, la sección de apoyos debe dimensionarse para un momento flector de un empotramiento parcial, con un valor de al menos beta sub 1 veces el máximo momento flector en mano. ¿De acuerdo? Es decir, aquí a negativos, aunque sea una viga apoyada, nos dice el código estructural que hay que considerar un 15% del momento que tendremos en la sección central. Entonces tendremos que poner un poco de armadura, siempre y cuando sea construcción monolítica, es decir, tengamos unos muros o unos pilares que se vayan a hormigonar y al final queden hormigonados monolíticamente. Si generásemos los apoyos pues con un aparato de apoyo, con un neopreno punchado o cualquier otro tipo de apoyo, no haría falta utilizar esta cláusula. En un pórtico, en caso de tener una viga continua, pues tendremos lógicamente una armadura a positivos, que podrá estar en un plano, si es suficiente, o en dos planos. Aquí está dibujado para ver que hay una armadura de refuerzo, está dibujado en un plano separado, pero no tiene por qué ser así. Y una armadura a negativos, que también podemos ser en varios planos, o normalmente en un plano, pero diferentes armaduras de diferente longitud, y aquí también una armadura negativo. Las otras armaduras pues van a ser los mínimos que nos exija la normativa. Es importante recordar una diapositiva que vimos en el tema 1 cuando hablábamos de análisis, y es que para el momento negativo no sea necesario calcular la armadura para el momento en el eje de apoyo, sino que será suficiente considerar el momento negativo en la cara del pilar o del muro monolíticamente hormigonado, es decir, cogeríamos aquí este momento, aquí, aquí, y no haría falta ir al momento negativo máximo, y en cualquier caso este momento no puede ser inferior a 0,65 veces el momento de empotramiento, el momento máximo que tendríamos en el eje. ¿De acuerdo? Eso es importante porque esto nos va a rebajar bastante la armadura a negativos y va a facilitar el hormigonado. No os he hablado todavía en este tema de redistribución porque lo veremos cuando hagamos la práctica. ¿De acuerdo? Veremos que va a ser necesario a veces redistribuir la armadura, pero bueno, como es un curso introductorio, no he considerado necesario ponerlo a nivel teórico. Esta es la diapositiva que os comentaba, en el que nos hablaban de que el momento en la cara del apoyo no debe ser inferior a 0,65 veces el momento de empotramiento y que basta tomar el momento negativo existente en la cara del apoyo. Bueno, volviendo a este tema, tenemos la armadura a positivos y la armadura a positivos hay que llevar un 25% a anclarla a partir del eje del pilar, un factor beta 2, dice el código estructural, que vale 0,25. Y la armadura a negativos, pues bueno, habrá que extenderla la longitud que haga falta, ¿vale? En función de la ley de momentos flectores. Os he puesto aquí de forma orientativa de que no os extrañe que ocupe un tercio de la viga y que realmente de una viga de longitud L al final tengamos un tercio y un tercio cubierta con esta armadura y solo una parte central con menos armadura. Esto dependerá, con la armadura mínima, dependerá realmente de la distribución de momentos flectores y luego del anclaje de la armadura, anclaje que veremos en el tema 6. De forma orientativa, puramente orientativa, en edificación, los cercos acostumbran a ser del 8, del 10, del 6, si lo encontramos, y el armado longitudinal principal, pues bueno, a partir de diámetros del 12 normalmente, 12, 16, 20, 25, lo cual no significa que no podamos tener armaduras inferiores ni alguna armadura superior, ¿vale? Esto es orientativo para, cuando hagáis los ejercicios, pues empezar a colocar las armaduras, ¿vale? Existirá siempre un armado mínimo de montaje. Por ejemplo, si vemos un cerco,
Siempre en las ramas verticales vamos a tener al menos aquí 2 diámetros y también en la cara comprimida al menos 2 diámetros de armadura, 2 varas, ¿de acuerdo? Esto va a ser el armado mínimo que tendremos en una viga. Veremos al llegar al tema de cortante que en losas no hará falta disponer armadura cortante, pero siempre dispondremos armadura cortante en vigas. En casos de vigas con grandes cantos, habrá que disponer una cierta armadura de piel, y bueno, lo veremos en el tema de control de fisuración, en el tema 11. Aproximadamente cada 30 centímetros, en la norma esta distancia 30 centímetros viene para losas, porque se supone que en vigas ya tendremos esta separación, la vamos a cumplir. La armadura de piel la veremos en el tema 11. Como tendremos que tener redondos para cada rama cortante, pues también cuando veamos el tema de disposición de armadura cortante, la disposición de armadura cortante va a condicionar mucho la disposición de la armadura a flexión. Y de hecho normalmente calculamos flexión, calculamos cortante y después procedemos a disponer la armadura. La separación máxima entre ramas en el código estructural vale como mucho 0,75 d, el canto efectivo de la viga, y siempre menor a 600 milímetros. ¿Esto qué significa? Que si tenemos una viga plana de canto 30, el canto efectivo lo podríamos considerar 25 centímetros y 25 por 0,7, la separación máxima de la armadura sería 17,5 centímetros. Con lo cual, con el código estructural vamos a encontrar más ramas en la armadura cortante de lo que teníamos en la HE. En la HE lo he puesto aquí porque me parece importante recordar lo que decía la instrucción, es que para elementos de edificación con cantos no superiores a 30 centímetros, por lo tanto 30 centímetros, por ejemplo, la limitación del articulado podría obligar a disponer en algunos casos ramas adicionales de estribos que no fueran, según decía la instrucción HE, estrictamente necesarias, lo cual no era de la opinión del Eurocódigo. En el Eurocódigo 2 nunca ha existido este comentario. En estos casos puede aceptarse que la separación entre ramas de armaduras transversales cumpla la condición de S sub t menor o igual que 2 diámetros y siempre menor que 35 centímetros. Esto ya no existe en la instrucción, en el código estructural, por lo tanto, un condicionante que tendremos que aplicar siempre en el código estructural será esta separación máxima entre ramas de armadura cortante, 0,75 d y como mucho 60 centímetros, y esto nos va a condicionar en las vigas planas también la disposición de la armadura a flexión, ya que siempre que tengamos una rama de armadura cortante, obligatoriamente tendremos armadura a flexión positiva o negativa, siempre para cada rama. En el caso de losas, la disposición de armadura en losas viene en anejo 19, el artículo 19.3, en el caso punto 1 de flexión, nos dicen que la armadura a flexión en losas que no vamos a tener obligatoriamente armadura de cortante, pues hay que limitarlo siempre a 30 centímetros o 3 veces el canto de la losa. Bueno, esto va a ser importante para dimensionar armaduras. Si tenemos una rama intermedia, una ramita, como llaman algunos, porque son un poco fastidiosas en la construcción, pues tendríamos mínimo siempre 3 diámetros, podemos tener más, pero mínimo tendríamos 3. Y si tuviésemos un doble cerco, por ejemplo, un cerco exterior que fuera todo el perímetro de la viga y un cerco interior más pequeño, en este caso tendríamos 4 redondos mínimo de armadura para poder cuadrar el armado. Además, por ejemplo, si del cálculo nos sale que tenemos que disponer 600 milímetros cuadrados de armadura, que es un ejemplo, ¿cómo podemos disponer 600 milímetros cuadrados de armadura? Pues bueno,
dos redondos del 20 hacen un área de 628 milímetros cuadrados, con lo cual podríamos poner dos redondos del 20, o podríamos poner 6 redondos de 12 milímetros de diámetro, que daría un área de 678 milímetros cuadrados. Entonces, en general, convendrá elegir combinaciones con el mayor número de barras posible que sea constructivamente adecuado, ya que mejoramos la adherencia entre hormigón y acero con diámetros de barras inferiores y por lo tanto disminuiremos la fisuración y el ancho de fisura, de acuerdo, como se verá más adelante en el tema 11. Sin embargo, es necesario comprobar la separación máxima, la separación entre barras mínima, de acuerdo, aquí sirve la separación mínima entre barras. En la zona superior de la sección puede dificultar más, de hecho, incluso que en la zona inferior, el correcto hormigonado, y siempre en la zona superior, si ponemos varias barras para cubrir el momento efector negativo, hay que tener en cuenta que debemos pasar el vibrador hacia abajo de la sección, entonces contar más o menos en condiciones normales, unos 10 centímetros de separación entre barras en la parte superior para poder hormigonar de forma correcta, al menos dejar un hueco, si tenemos varias barras, dejar un hueco de 10 centímetros, un vibrador de aguja ocupa menos, pero para no perder mucho tiempo, si dejamos en la zona, por ejemplo, central, un paso de 10 centímetros, podremos poner el vibrador de forma muy rápida. En todo caso, en el tema 11 veremos más criterios y también en la asignatura de construcción pues vais a ver mucho mayor detalle en estos aspectos. La distancia libre horizontal y vertical entre dos barras aisladas consecutivas, ¿de acuerdo? Aquí la distancia libre entre dos barras será siempre igual o superior al mayor de esos tres valores que vienen en el artículo 8.2 del anejo 19. El diámetro máximo de la barra. Si aquí tenemos dos barras y una es de diámetro 25 y la otra es de diámetro 16, pues al menos habrá que dejar una separación libre de K sub 1 veces, nos dice la normativa, el diámetro máximo. Por lo tanto, con el ejemplo que os estoy dando, 25 milímetros. También del tamaño máximo del árido y un resguardo de 5 milímetros. Entonces debemos tener al menos, si el tamaño máximo del árido es 20 milímetros, pues una distancia mínima de 25 milímetros o un mínimo de 20. Si el tamaño máximo del árido fuera de 8 milímetros, pues 8 más 5 daría 13. Si las barras fueran de 12, pues nos mandaría esta distancia mínima de 2 centímetros entre barras. La normativa permite que, el código estructural permite que cuando tengamos solapes de barras, estas entren en contacto en la longitud de solape. Y también la normativa permite tener grupos de barras que van a estar totalmente en contacto, que veréis sin duda en la asignatura de construcción o que podéis leer directamente en la normativa. Y estas son las reglas que utilizaremos nosotros en la asignatura para armar las secciones. Entonces dejamos aquí ya el dimensionamiento a flexión simple y en el siguiente vídeo, en el apartado 5.7, ya pasaremos a hablar de el dimensionamiento de secciones sometidas a flexión compuesta recta. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente vídeo.